Muy buenas noches para todos otra vez. Estamos hoy en esta maravillosa sesión, nuestra sexta sesión de aulas abiertas de investigación, al igual que las anteriores, muy interesante, con muchísimo contenido y muchísimas estrategias que nos van a ayudar a fortalecer nuestros procesos de investigación. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos como invitado al profesor Jaime Castro de nuestra Escuela de Educación e Innovación. También tenemos al profesor Carlos Andrés Rincón Arias, quienes serán quienes desarrollarán o liderarán la sesión de hoy denominada estructuración de los objetivos de investigación, en donde pues, los participantes aprenderán a definir los objetivos de la investigación en relación con el problema y por supuesto con el alcance del estudio. Es prioritario que estén muy atentos, dado que en la asistencia tendremos allí dos preguntitas relacionadas con el contenido. Antes de iniciar, quisiera recordarles quiénes están interesados en tomar créditos por su participación y asistencia en las aulas abiertas de investigación. No olviden registrarse en la asistencia que hace. Al finalizar de la sesión va a estar dispuesta en el chat. Recuerden que 4 asistencias son un crédito, 8 asistencias pues les van a otorgar 2 créditos y la totalidad de las asistencias, es decir, 12 de ellas les otorgarán 3 créditos, así que aprovechen. Espero que estas sesiones les resulten de mucha utilidad para todos sus procesos de investigación. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a los profesores Jaime y Carlos para que nos cuenten pues esta sesión tan interesante. Bienvenidos, profesor Jaime, muy buenas noches. Profesor Carlos, bienvenidos, gracias. Muchas gracias, profesora María del Pilar. Gracias por la invitación a este espacio de conversación a propósito de la investigación y particularmente de los objetivos de investigación. Hoy me acompaña el profesor Carlos Andrés Rincón. Vamos a proponerles una sesión en 2 partes. Una primera, como centrada en algunos temas tópicos más teóricos, conceptuales, y otra más en la perspectiva aplicada. Vamos a hacer algunos ejercicios hacia después de la mitad de esta sesión para que ustedes logren realizar allí, aplicar estos conocimientos en la realización o definición de los objetivos de investigación. Pues bien, voy a iniciar un poco conversando sobre para qué son los objetivos de investigación, por qué son importantes en la investigación. E inicio esta parte señalando pues, que no siempre los objetivos de investigación hicieron parte de los procesos investigativos. En algunos momentos de la historia de la investigación, las investigaciones estaban más basadas en las hipótesis. Se consideraba desde una perspectiva positivista que el investigador debía formular una hipótesis, contrastar la hipótesis, y eso era un poco lo que orientaba el ejercicio investigativo. En ese sentido, las investigaciones estaban guiadas en un cierto momento de la historia de la investigación solo por las hipótesis. Pero hay algo interesante aquí con los objetivos, y es que estos van a depender de la perspectiva que asuma el investigador, ¿no? De cómo se asume en términos del conocimiento y la relación que tiene con el conocimiento, y esto va a estar muy ligado o atado a los modelos epistémicos que el investigador tenga sobre la realidad o sobre el mundo. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, si mi perspectiva es más empirista, yo estaré más interesado en describir la realidad, ¿no? De hecho, mi propósito, mi objetivo principal estará relacionado con esa descripción de la realidad. Si mi perspectiva epistémica es más estructuralista, yo estaré un poco más centrado en la construcción de modelos, en el análisis de las estructuras de esos modelos, en la reinterpretación de los eventos de estudio, en términos particularmente de las estructuras con las que yo comprendo la realidad. Si yo me muevo más desde una perspectiva pragmática, pues evidentemente a mí me interesará un poco más todo el ejercicio como propósito, todos los temas prácticos, ¿no? De transformaciones de los contextos en donde se mueven los seres humanos, y desde esta perspectiva, pues el conocimiento se logra a través de las acciones, ¿no? En ese sentido, mi objetivo de investigación estará centrado justamente en las acciones prácticas. Si mi perspectiva es un poco más el materialismo dialéctico, a mí me interesará un poco más es la descripción de los hechos, un poco luego la interpretación de esos hechos que son descritos, luego el uso un poco de esa interpretación
en los mismos hechos y en las sociedades, ¿no? Siguiendo una especie de ciclo con relación justamente a la interpretación de la realidad. Si mi perspectiva es un poco más del positivismo lógico, que es, digamos, la perspectiva más común en el ejercicio investigativo en la ciencia, pues evidentemente allí yo planteo, formulo el problema, formulo unas hipótesis, verifico esas hipótesis, contrasto esas hipótesis con marcos teóricos, con un marco o varios marcos teóricos que me permiten comprender un poco la realidad, y en ese sentido los objetivos estarán más centrados en verificar o en contrastar esas hipótesis. Si mi perspectiva es más fenomenológica, estaré un poco más interesado evidentemente en la experiencia subjetiva de los individuos. Digamos, en ese sentido, mi objetivo estará muy relacionado con la descripción de esos significados esenciales para los individuos sobre esas experiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, los objetivos van a guardar una relación estrecha con la apuesta epistemológica o epistémica que tenga la persona sobre el investigador, principalmente sobre la realidad, y eso también va a quizá a encauzar la mirada que el investigador tiene sobre la investigación y sobre los propósitos de la investigación. Pues bien, hay distintos tipos de objetivos y yo aquí estoy recogiendo un poco la perspectiva de una investigadora de apellido Hurtado, quien hace, digamos, una explicación amplia de cómo abordar los objetivos en una investigación, y si ustedes se dan cuenta, esto hace parte de un ciclo, como de un escenario de manera holística para entender las distintas posibilidades del ejercicio investigativo, las cuales inician por procesos de exploración, descripción, análisis, comparación, explicación, predicción, proposición, modificación, confirmación y evaluación. Todos estos son como objetivos expresados en verbos que permiten de pronto comprender el propósito que se tiene con la investigación. Ahora, toda investigación a su vez tiene un gran propósito, es decir, un gran objetivo, que es la búsqueda y generación de conocimiento. Entonces eso, digamos, enmarca lo que es el propósito de una investigación, y también va a ser el centro que nos va a permitir comprender qué es un objetivo de investigación de un objetivo que no es de investigación, ¿no? La búsqueda y generación de conocimiento va a ser el elemento clave que nos va a permitir diferenciar un objetivo de investigación de cualquier otro objetivo. Pues bien, los objetivos, ¿por qué son importantes? Y ya se señalaba en la sesión pasada un poco que a veces cuando uno aborda como profesores todos estos temas relacionados con investigación, empieza a considerar y a decir y a mencionar pues que lo que le corresponde a uno en su presentación pues es lo más importante dentro del proceso, ¿no? Como el planteamiento del problema. Pero en este caso, para mí, y un poco desde la experiencia, los objetivos son centrales en un proceso investigativo. ¿Por qué son centrales? Sobre todo cuando uno ha tenido la posibilidad de acompañar tesis o trabajos de grado, pues se hace cada vez más evidente. Los objetivos son centrales porque orientan el proceso investigativo, dan una ruta, dan una dirección, definen ese camino a recorrer. Claro, a veces los caminos en la investigación no son muy rectos, ¿no? Aquí ustedes van a ver una imagen de un camino bastante curvo, pero es porque digamos, esto sirve como metáfora para entender que los procesos también pueden no ser lineales, ¿no? Y a veces incluso pueden tener retrocesos, los procesos investigativos. En esa medida, los objetivos por lo menos nos permiten como encauzar o enrutar el ejercicio investigativo, nos permite tener un horizonte. Y tiene algo también particular que ya lo vamos a ver, y es que además empieza a hilar las distintas partes del ejercicio investigativo. Hay que reconocer en la historia de la investigación que hubo un momento en donde la investigación estuvo muy centrada en el método, ¿no? Las investigaciones tenían como su énfasis en lo metodológico. En ese sentido, el método, con su procedimiento muy procedimental, guiaba el ejercicio investigativo. Cuando, digamos, se le da fuerza al objetivo, esto cambia un poco para entender que realmente el objetivo, como aquello que hila todo el proceso investigativo, digamos que el método realmente soportaba el objetivo, el método aportaba más bien a los objetivos de la investigación. Es decir, que el método se subordinaba a esos objetivos. Entonces, los objetivos de entrada son un elemento central en el proceso de la investigación porque nos van a permitir orientar el ejercicio investigativo.
y son en ese sentido la piedra angular de este proceso investigativo, básicamente, como les decía, porque además articulan todo. Un objetivo va a guardar relación con la pregunta de investigación, un objetivo va a guardar relación con los resultados, un objetivo va a guardar relación con la discusión y conclusiones, un objetivo va a guardar relación con todo el proceso investigativo. De ahí que si en una investigación el objetivo no está bien formulado, vamos a tener muchas dificultades en la investigación. Y esto uno lo nota rápidamente cuando acompaña estudiantes en sus trabajos de grados o tesis, o cuando evalúa trabajos de grado y tesis, ¿no? Los grandes problemas que a veces uno detecta en estos desarrollos, en estas tesis o trabajos de grados, están dados porque no formularon bien los objetivos y en esa medida no lograron articular la investigación en sus distintas partes. Así, o más bien de esa forma, se entiende que los objetivos en una investigación son esos elementos o ese elemento que permite la integración de cada una de las partes de la investigación. Pues bien, los objetivos tienen distintos niveles, eso es importante también reconocerlo. Ustedes van a ver que hay objetivos que tienen, digamos, unos propósitos más perceptuales, como la exploración y la descripción. Son comunes, por ejemplo, en las investigaciones más de corte cualitativo, si se quiere. La exploración o descripción, digamos, está en la base de los procesos de comprensión de la realidad. Perdón. Están unos objetivos en nivel, lo que se llama nivel aprehensivo, que tiene que ver principalmente con la comparación o con el análisis, especialmente cuando yo comparo variables o mi propósito es comparar un conjunto de variables o analizar un fenómeno. Hay un nivel comprensivo en donde ya, digamos, en un nivel superior lo que se busca es la explicación, la predicción o la proposición. Y el último nivel es el integrativo, en donde además de todo lo anterior se busca modificar, confirmar o, en el último caso, evaluar. De ahí que si ustedes tienen un propósito de investigación centrado en la evaluación, pues evidentemente van a tener una investigación muy compleja, ¿sí? Porque va a implicar que ustedes hayan reconocido buena parte de los elementos previos. Y de hecho, esto lo vamos a ver más adelante, pero con relación a los objetivos específicos, pues buena parte de los objetivos específicos van a estar en los niveles previos, y eso implica que va a haber un mayor número de objetivos específicos si su objetivo general, que es el que cubre los propósitos de la investigación, está en un nivel superior. Pues bien, es importante notar que no todo objetivo es un objetivo de investigación. Y esto uno lo detecta, o más bien, sobre esto uno conversa mucho con los estudiantes para hacer ver que muchas veces se plantean objetivos que no son objetivos de investigación, ¿no? En general, un objetivo es una manifestación de un propósito, de una finalidad, y tiene como fin alcanzar una meta o un logro. En ese sentido, los objetivos representan el para qué de la investigación. Y aquí vamos viendo, seguramente ustedes lo han venido observando, que hay distintas preguntas en la investigación que son las que le dan el sentido o el orden a la investigación. El cómo, por ejemplo, empieza a señalar la metodología, el por qué un poco también el sentido de la justificación, el qué, el orden más, el qué como dentro del orden más teórico, y el para qué es el tema del propósito, ¿no? Y ahí está presentado el objetivo. Voy a mostrarles algunos ejemplos de qué pueden ser objetivos y no necesariamente objetivos de investigación. Yo puedo tener un objetivo educativo, por ejemplo, profundizar en los conocimientos propios del proceso educativo con el fin de formar profesionales de alto nivel. ¿Por qué no es un objetivo de investigación? Porque ahí yo no estoy, digamos, generando nuevo conocimiento, aquí simplemente estoy profundizando en unos conocimientos específicos del proceso educativo. Hay un objetivo, por ejemplo, un centro de investigación, que es el promover la realización de investigación aplicada con un sentido de identidad institucional mediante el diseño y desarrollo de proyectos de investigación. Claro, esto no es un objetivo de investigación, es un objetivo que puede tener un centro de investigación sobre la promoción de los ejercicios investigativos. O un objetivo comunitario, como el propiciar la autogestión de la comunidad mediante la elaboración y desarrollo de proyectos productivos. Aquí realmente no hay un diálogo con el conocimiento en términos de la producción de conocimiento específico. En ese sentido, ¿qué es lo importante o a qué hay que tender con relación a los objetivos? Perdónenme. Es que los objetivos en todo caso están dirigidos al logro
del conocimiento o de conocimientos. Ese es el propósito de los objetivos de investigación, el logro de conocimientos. En ese sentido, hay varias formas para llegar a ese logro, ¿no? Pero tienen que ver justamente con esos conocimientos que aún no han sido configurados, explicitados, organizados, que de pronto no se encuentran de forma explícita en los textos, ¿no? O que no han sido desarrollados por ningún autor, o que resultan de un producto de una indagación sistemática. Eso es un poco lo que se busca con los objetivos de investigación. En ese sentido, es importante diferenciar entre los objetivos de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con la investigación documental, de lo que es la revisión documental, porque es muy común también confundir un poco la revisión documental con la investigación documental. La revisión documental es una fase dentro del ejercicio investigativo en donde uno busca información, pero hasta allí uno no tiene, digamos, un propósito investigativo por sí mismo, ¿no? Simplemente hace parte de la revisión documental de lo que es la ruta del ejercicio investigativo. Y lo señalo porque es muy común cuando uno conversa con los estudiantes o revisa los trabajos de investigación de los estudiantes encontrar esa confusión. Entonces se plantea como objetivo la revisión documental. Y esta por sí misma no es un objetivo de investigación, porque realmente a través de la revisión no es que yo estoy explicitando, configurando o generando o desarrollando algún conocimiento sobre la revisión en sí misma, ¿no? Ya cuando mi propósito es investigar a partir de documentos, que eso también puede suceder cuando yo voy al escenario educativo, reviso el PI, reviso otra serie de documentos y genero algo a partir de eso, ahí puedo estar hablando de un objetivo de investigación. En ese sentido, y aquí traigo algunos ejemplos que la doctora Hurtado también nos plantea, y es que, por ejemplo, aquí uno puede decir, yo realizo una revisión teórica de los planteamientos de diversos autores en torno al concepto de epistemología y su importancia en el contexto científico actual. Eso no es un objetivo de investigación. La revisión teórica es parte de un proceso que a su vez dará cuenta o se articulará a un proceso mayor, que ahí sí se incorporará un objetivo específico. De hecho, la revisión teórica debe tener un propósito, ¿no? No, por sí misma no es un objetivo de investigación. Profundizar en el estudio de las políticas para la educación superior en Venezuela y su importancia en el contexto de la posmodernidad, examinar los paradigmas positivistas y materialistas dialécticos centrados en la propuesta del Círculo de Viena, considerando los aspectos inherentes a la formulación de conocimiento, verificación empírica y métodos utilizados en las ciencias sociales. Estos, si se dan cuenta, tienen una característica similar, es que realmente no es que estén aportando en términos del conocimiento. Incluso si uno mira los verbos que se están utilizando allí, tampoco es que den cuenta de un proceso investigativo, digamos, en términos de aporte a conocimiento concreto. Mientras que ella nos plantea un sentido contrario, como estos mismos elementos, pero ya planteados como objetivos de investigación, analizar los planteamientos de los autores más recientes en el campo de la investigación, analizar las políticas en la educación superior en Venezuela, analizar en qué medida los contenidos y los métodos desarrollados por profesores de metodología de diferentes maestrías de la Universidad del Centro se corresponden con el modelo positivista. Claro, este ejercicio, lo que se propone con la revisión, digamos, con la investigación documental, son objetivos ya más concretos y que tienen que ver con el campo del análisis de la información, ¿no? Yo hice un ejercicio además de reconocimiento de algunos objetivos en algunos artículos del campo de la ingeniería, porque sé que no, digamos, no hay solo estudiantes o docentes del campo de la educación, pero evidentemente aquí mezclé ingeniería con educación. Estos son 3 artículos. El primero sobre educación 4.0, integración de robótica educativa y dispositivos móviles inteligentes como estrategia didáctica para la formación de ingenieros en STEM. ¿Cuál es el objetivo allí? Y noté algo que es interesante, sobre todo en los artículos de investigación en ingeniería. Claro, uno además, cuando uno publica un artículo, el artículo por sí mismo ya tiene un propósito, ¿no? Normalmente es un propósito comunicativo. Pero claro, como está atado a una investigación, la investigación también tiene su propósito, ¿no? En términos del conocimiento. En este caso fue presentar un modelo para la implementación de los celulares como un componente funcional de las prácticas de robótica educativa orientadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las áreas STEM en ingeniería. Eso por un lado.
Tenemos también este artículo sobre el modelo predictivo multivariable en tiempo real para predecir el desempeño de los estudiantes en programas virtuales de posgrado, empleando inteligencia artificial, y aquí el objetivo es proponer una solución novedosa basada en el modelado de un estudiante a partir de su huella digital, para predecir si terminará con éxito el programa académico, será expulsado, se suspenderá los estudios o si terminará las asignaturas, pero no entregará la tesis o trabajo de grado. Y por último, la predicción de rendimiento académico estudiantil con redes neuronales artificiales, y el objetivo acá es presentar una red neuronal artificial para predecir el rendimiento académico estudiantil. Aquí hay varias cosas interesantes con relación a estos objetivos más del campo de la ingeniería, que realmente son distintos a los del campo de las ciencias sociales y humanas, y es que ustedes van a ver que ahí están basados en el diseño y en la propuesta de modelos, ¿no? O de soluciones o de redes en el último caso. A propósito, estos han sido investigaciones que se han hecho en Colombia, curiosamente. Yo hice una búsqueda abierta, pero Cielo, que fue la base de datos que utilicé, pues me condujo a estos artículos que están o provienen de grupos de investigación de la Universidad Nacional y de la Universidad Luis Amigó. Pero es muy interesante empezar a entender también la relación, incluso acá ustedes la alcanzan a ver, entre el título y el objetivo, ¿no? Entre el título que revela la intención de la investigación y el objetivo de esa investigación. Podemos hacer acá un ejercicio un poco rápido, digo yo, sobre cuáles son objetivos de investigación de esta lista. Por ejemplo, como para mencionar, si yo digo presentar la cirugía ambulatoria como un sistema idóneo para brindar tratamiento al paciente que se va a ver sometido a una intervención de bajo riesgo y poca complejidad, generar una reflexión acerca de los problemas sociopolíticos y económicos que afectan a las sociedades actuales, verificar si existe relación entre la motivación al logro y la gestión gerencial de los docentes de aula que trabajan en las escuelas básicas públicas del Distrito Federal, sensibilizar a un grupo de ancianos del municipio X y a sus respectivas familias en relación a las alternativas que existen para evitar factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles de estos resultan ser objetivos de investigación y cuáles no? Para identificar cuáles de estos sí y cuáles no, pues ya los criterios ya los he venido mencionando y tienen que ver con con esa aproximación al conocimiento. Por ejemplo, lo que es preparar personal técnico, estimular la reflexión, sensibilizar al grupo de ancianos, ¿sí? Generar reflexión, presentar la cirugía. Uno nota que realmente uno no ve allí como un tema de conocimiento y de aproximación al conocimiento muy claro. Ya cuando uno dice determinar las causas, comparar a los adolescentes, allí ya hay una serie, además de verbos ya mencionados previamente, claramente el ejercicio que se está proponiendo como propósito, como objetivo, pues da cuenta de una acción que conduce a una aproximación al conocimiento, distinta simplemente a la sensibilización o la estimulación o la reflexión. En ese sentido, bueno, aquí podemos conversar un poco sobre la relación, por ejemplo, entre el objetivo general y la pregunta de investigación. Esto ya vimos un poco que el objetivo, incluso con los artículos que les mostré, guardado relación con el título incluso. Pero acá yo simplemente quiero detenerme para mostrarles que el objetivo también guarda una estrecha relación con la pregunta. Cuando no hay relación entre objetivo y pregunta, ya vamos mal en un proceso de investigación. El objetivo general debe estar en correspondencia con la pregunta de investigación siempre. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar, si son estudiantes, tesis o trabajos de grado, pues es claro que entre el objetivo y la pregunta debe haber una estrecha relación. A veces es casi que convertir el objetivo en pregunta o convertir la pregunta en objetivo, ¿no? Miremos un ejemplo acá sobre esa correspondencia. Que esto a veces uno lo nota también en los trabajos de los estudiantes. Por ejemplo, la pregunta es cómo los estudiantes desarrollan competencias profesionales durante un curso en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, digamos que es la pregunta. Vemos acá un ejemplo de un objetivo, diseñar un programa de formación de competencias profesionales a través de un entorno virtual de enseñanza. Evidentemente, ese objetivo no está en correspondencia con la pregunta, porque la pregunta está indagando por el cómo, ¿no? Cómo esos estudiantes desarrollan esas competencias. El propósito de esa pregunta no puede ser diseñar un programa para la formación de competencias porque no estaremos dando cuenta o no estaremos respondiendo la pregunta.
¿sí? Digamos, por el contrario, lo que se quiere acá es, como objetivo es describir, por ejemplo, ahí está la relación del cómo, ¿no? Describir la forma en la cual los estudiantes desarrollan esas competencias profesionales durante ese curso. Entonces, miren lo importante que es que el objetivo entre en correspondencia con la pregunta de investigación. ¿Sí? Es muy común, insisto, cuando uno revisa los trabajos de los estudiantes que a veces falta esa correspondencia, y eso es un tema también de aprendizaje. Ya uno va puliendo, perfeccionando el proceso de elaboración de objetivo y pregunta de investigación. Por otro lado, el logro de los objetivos de investigación debe expresarse en los resultados y en las conclusiones, es decir, el objetivo debe entrar en correspondencia con lo que yo estoy presentando en los resultados, porque básicamente cuando yo formulo los objetivos estoy diciendo qué es lo que voy a hacer, qué es lo que espero alcanzar, digamos, lograr con el ejercicio investigativo. Y en esa medida eso que espero lograr pues se va a ver representado en los resultados. Y con relación a las conclusiones es porque las conclusiones deben ser expresión de los objetivos, ¿no? No son conclusiones, y esto es importante, no son conclusiones de investigación aquellas que, como a veces suele suceder, y uno lo ve mucho también en los trabajos formativos de los estudiantes, en proyectos de investigación formativa, que las conclusiones terminan siendo como afirmaciones de cosas que se leyeron en alguna parte, de cosas que ya se sabe, por ejemplo, incluso que se saben antes de hacer el ejercicio investigativo, porque claro, están expresadas en los artículos que los estudiantes revisan, ¿no? En ese sentido, pues no son, digamos, esas conclusiones no hacen parte de los logros de la investigación, ¿no? No corresponden con lo que tiene que ver con el objetivo de la investigación. Aquí voy a mostrarles un pequeño ejemplo de esa relación entre los objetivos y las conclusiones. Por ejemplo, el objetivo es describir el grado de comprensión de la lectura que han alcanzado los alumnos de un grado cuarto del contexto X. Este es como el objetivo. Entonces, cuando yo planteo estas conclusiones, como la comprensión de la lectura es un proceso activo que depende del ambiente, o que el proceso de lectura se inicia con la percepción de estímulos, pues esto no está realmente en el objetivo de investigación. Estos son conclusiones o elementos, sí, que uno puede encontrar en el discurso, en los artículos que revisó, pero esto no es que sea el resultado o la conclusión de un proceso investigativo donde el propósito ya ha sido la descripción del grado de comprensión de lectura. Por el contrario, la conclusión acá es que los alumnos de cuarto grado del contexto tal identifican y relacionan significados de las palabras, pero presentan dificultades para emitir juicios personales acerca de un texto escrito. Esta conclusión sí entra en sintonía o en relación con el objetivo de la investigación. ¿Sí? Es decir, es claramente algo que se concluye a partir de un proceso de descripción del grado de comprensión de lectura en ese contexto que se está mencionando. Entonces, es muy importante que los objetivos entren en sintonía también con las conclusiones. Y aquí yo he ido reforzando una idea que es clave en el ejercicio investigativo, que es el de la coherencia. Digamos, si me preguntasen por cuál es el elemento más importante de una buena investigación, yo diría la coherencia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todo tiene que estar relacionado. Es decir, desde el mismo título, con la pregunta, con el objetivo, con los resultados, con la conclusión, todo debe ir hilado, ¿no? En ese sentido, digamos, es clave esa articulación entre el objetivo y las distintas partes de la investigación. Es importante también diferenciar el objetivo de una investigación de las actividades al interior de la investigación, ¿no? Que eso es muy común y uno lo ve con mucha frecuencia cuando el estudiante formula objetivos específicos especialmente, ¿no? Entonces, uno ve que a veces el objetivo es el diseñar un modelo, o el objetivo es revisar la literatura, o el objetivo es definir una muestra, o el objetivo es seleccionar un instrumento. Esos son, digamos, propósitos procedimentales, pero no necesariamente objetivos de investigación en sentido estricto, ¿no? Eso es en parte del proceso. Entonces, ustedes van a ver aquí algunos ejemplos de una forma incorrecta de formular objetivos.
Por ejemplo, contrastar las teorías existentes en relación con la funcionalidad familiar, estableciendo diferencias y semejanzas entre tales teorías, ¿no? Aquí, digamos, esto hace parte del proceso, digamos, inicial de comprensión teórica. Ubicar una muestra intencionada a docentes según su estilo emocional, pues eso hace parte un poco más del componente metodológico, particularmente con la selección de la muestra. Construir una escala de inteligencia emocional para la pubertad o adolescencia que cumpla con criterios de validez y confiabilidad, pues eso hace parte también de un proceso metodológico relacionado particularmente con lo instrumental, pero no son en sí mismos como los objetivos de la investigación. ¿Qué es importante? Entonces es, primero, que una investigación solo debe tener un objetivo general. Sí, esto uno le insiste mucho al estudiante cuando trabaja el tema de formulación de objetivos. No, la idea no es plantear más de un objetivo general, ¿no? Es solo uno. Y de preferencia usar solo un verbo también, porque a veces como que caemos en el error, porque como tenemos varios propósitos o queremos hacer varias cosas, utilizamos varios verbos en la formulación del objetivo general. No, la recomendación es solo utilicen un verbo que defina un solo objetivo específico. ¿Sí? Y traten de utilizar, si tienen varios propósitos, como el propósito de mayor orden, ¿no? En ese sentido, el verbo de mayor orden. Ya lo demás puede caer en los objetivos específicos, no en el general. Y cada objetivo debe tener un logro único, es decir, cuando yo planteo analizar, pues hay un logro relacionado con ese analizar, un único logro asociado al análisis, un único logro asociado a la evaluación, un único logro asociado a la descripción, a la exploración, bueno, en fin, a lo que yo quiero hacer como dice mi objetivo. Y con relación a los objetivos específicos, que esto también es importante, muchos estudiantes preguntan, bueno, profe, ¿cuántos objetivos? Realmente el número de objetivos específicos depende del alcance del objetivo general, ¿no? Los objetivos específicos indican los estadios en que se debe cubrir para alcanzar el objetivo general. Cuando el objetivo general es de un orden mayor, el número de objetivos específicos va a ser mayor. Si el objetivo general es más de un orden inferior, como la descripción o la exploración, pues van a haber muchos menos objetivos específicos. Entonces, la variación del número de objetivos específicos depende del orden o nivel del objetivo general, ¿sí? Depende del nivel del objetivo general. Es decir, si, por ejemplo, si el objetivo fuese comparar, ¿sí? Habría uno o varios objetivos específicos, ya sea descriptivos o comparativos, pero si el objetivo fuese, por ejemplo, proponer, que sabemos ya que proponer está en un orden mayor, un nivel mayor, ahí los objetivos específicos tendrían que ver con, tendríamos objetivos específicos descriptivos, analíticos, comparativos, explicativos, predictivos y proyectivos. Bien, aquí les traje un caso, que el objetivo dice proponer un programa para mejorar el desempeño gerencial del personal directivo de las instituciones de educación media. Claro, aquí hay una propuesta, un programa, ese es un objetivo de nivel superior, ¿no? De nivel más alto. Aquí aparece como incorrecto solo determinar las características gerenciales que posee el personal directivo y diseñar un programa de mejoramiento gerencial. ¿Sí? Porque realmente esto no da cuenta de toda la serie de elementos que hacen parte de un objetivo como el de proponer un programa, ¿no? Y aquí ustedes van a ver que como objetivo está el describir el desempeño gerencial, analizar el desempeño gerencial, describir las condiciones que acompañan al desempeño, comparar esas condiciones, identificar factores que contribuyen al desempeño gerencial, anticipar las condiciones y exigencias y diseñar un programa de mejoramiento gerencial. Si se dan cuenta, allí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetivos, ¿sí? Debido a que el objetivo general es de un orden superior. Y para alcanzar este objetivo, pues hay que realizar hay que tener una serie de propósitos que den sentido a ese objetivo general. Bueno, este era el barrido que quería hacerles a propósito de los objetivos. Ahora viene la parte del ejercicio. Para esta parte del ejercicio de comprensión de elaboración de objetivos, los invitamos bueno, hay una dirección, pero pues en principio ustedes pueden escanear este código QR. Vamos a compartir esta dirección por el chat y esperamos que se conecten al Padlet y le doy el paso al profesor Carlos Andrés, que me va a apoyar con esta segunda parte de la presentación. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Gracias, profesor Jaime. Sí, evidentemente, bueno, la idea un poco es que hagamos un ejercicio un poco de animarnos en este Padlet a construir
de una manera general y recogiendo un poco las reflexiones previamente vistas, cómo podríamos elaborar un objetivo de investigación relacionado con algún tema de interés que ustedes tengan. Puede ser relacionado con su campo de saber o algún tipo de investigación que ustedes están desarrollando en este momento. La idea un poco ya les voy a compartir para que hagamos un ejercicio muy sucinto, pero que podamos generar algo de diálogo con relación a ello. Voy aquí a compartirles entonces también el link del chat para que vayamos ingresando, por favor. Y podamos ir como explorando un poco esta herramienta del Padlet. Mientras vamos ingresando entonces al chat, sí me gustaría también hacer algunos comentarios precisamente con relación a este asunto de los objetivos, ¿no? Y el objetivo también, como lo mencionaba el profe Jaime, realmente es la columna vertebral de cualquier ejercicio investigativo. De hecho, de cualquier ejercicio de la vida común, ¿no? Es decir, en la medida en que nosotros tengamos claro cuál es el propósito de cualquier actividad, cualquier iniciativa que tengamos en nuestra vida laboral, académica, eso va a permitir ordenar toda una serie de acciones, ¿no? Que tengan sentido, que tengan coherencia, que sean productivas, que sean pertinentes, ¿no? Mucho más en los ejercicios de investigación y de los objetivos de investigación siempre orientados a esa producción de conocimiento. Y un conocimiento que hoy, digamos, que también nos llama mucho a que sea un ejercicio situado, ¿no? Debemos producir conocimiento desde nuestros territorios. Y en la medida en que tengamos ese sentido y ese propósito concreto de entender que cada realidad tiene unas características propias y situadas, que es susceptible de ser investigado y que aporta a ese campus general del conocimiento epistemológico. También entendiendo pues de que si bien lograr validar un conocimiento pues debe mantener una rigurosidad que nos va a permitir también alcanzar unos niveles de confiabilidad y de calidad de nuestros ejercicios, no significa que el hecho de que nos encontremos en regiones apartadas o con X o Y tipo de poblaciones, no significa que no podamos hacer un aporte poderoso al campus investigativo de nuestros lugares, ¿no? Y en estos ejercicios también me parece súper importante entender que cuando le dedicamos realmente el nivel de definición concreta a nuestro objetivo, nos va a permitir también que durante nuestra investigación siempre volvamos, me gusta llamarlo también como nuestra ancla, ¿no? Las investigaciones a veces son tan amplias que muchas veces pareciese que en ese camino que nos mostraba el profe Jaime nos devolviéramos o cogiéramos otras direcciones. El poder volver nuevamente, el volver a reconocer cuál es nuestro propósito, pues nos permite precisamente identificar nuestros alcances, nos permite identificar nuestros intereses temáticos, nuestros tiempos, la pertinencia, la viabilidad, nuestras posturas ético-políticas, que son fundamentales en estos ejercicios de investigación. Entonces, es un momento vital en la construcción de nuestras investigaciones. Muchas veces lo asumimos como una parte más dentro de todo el desarrollo, pero es un momento en el cual hay que centrarnos y hacer un ejercicio bien reflexivo frente al trabajo. Entonces, bueno, la idea un poco de este ejercicio, entonces, es, voy a compartirles acá pantalla, y me gustaría así súper rápido que podamos explorar un poco, sé que muchos de nosotros ya conocemos la herramienta, pero para los que no, ¿cierto? Vamos entonces a hacer una pequeña prueba. Simplemente le vamos a dar sobre la interfaz, sobre la imagen, hacemos un doble clic e inmediatamente nos va a aparecer un espacio en donde podemos hacer nosotros nuestra publicación. Entonces la idea es que por favor las personas que hemos ingresado, entonces vamos a abrir, listo, y vamos a escribir nuestro nombre. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio rápidamente y donde dice publicar, damos publicar, inmediatamente nos va a aparecer nuestro lugar de participación. ¿Listo? Entonces, vamos a probar súper rápido.
el ejercicio por aquí para las personas que nos están acompañando en este ejercicio. Vamos a ingresar a nuestro Padlet y vamos a hacer una publicación con nuestro nombre. Bueno, mientras lo vamos haciendo, entonces la idea un poco, la invitación entonces es a que coloquemos una temática, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, colocaría yo como título un tema que me interesa, que estoy investigando, ¿cierto? Que es un fenómeno que se presenta en mi realidad circundante, ¿cierto? Y que considero que es un tema que es susceptible de identificar, de conocer, ¿cierto? Por ejemplo, la deserción escolar, ¿listo? Y la idea es que acá, donde estamos en la descripción, vamos a animarnos, ¿listo? A escribir o a plantear, ¿sí? Ese objetivo, basándonos un poco en las reflexiones que el profe Jaime actualmente nos compartió. ¿Listo? Entonces, recordando también, ¿no? Como pues, el objetivo pues debe estar orientado principalmente a la búsqueda y la generación de conocimiento, ¿cierto? Que eso es lo que le da la característica de objetivo de investigación como tal. Entonces, vamos a animarnos, ¿listo? Por aquí entonces tengo a Giovanni, a Cristian, a María Gloria, Rosángela, Giovanni. Entonces, los invito a que hagamos ese ejercicio, que planteemos un tema independientemente que ustedes consideren y que intentemos construir un objetivo de investigación y podamos charlarlo un poquito como con relación a este ejercicio, las personas que nos quieran compartir. ¿Listo? Entonces, colocaríamos el tema y construiríamos un objetivo de investigación relacionado con el texto o los elementos que hemos visto. Vamos a ver para ello entonces unos 10 minutitos. No sé, profe Jaime, si le parece, le damos un poquito más. No sé qué opina. Sí, 10 minutos está perfecto. Entonces, vamos a dar unos 10 minutos para que pensemos un poquito y construyamos ese párrafo de ese propósito relacionado al tema. ¿Listo? Entonces, colocamos la temática y a partir de la temática escribimos un objetivo de investigación, ¿vale? Son las 6:45, a las 6:55 vemos a ver quiénes queremos compartir y podemos entre todos dialogar un poco y verlo como ejemplo en sentido también de fortalecer nuestras habilidades de construcción. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Voy a ver por acá el chat. Por ahí hay una No, pregunta, por lo profe. pronto nadie. ¿Ah, sí? Sí. Dice si el objetivo general debe estar articulado con el título, pregunta y el último objetivo específico. Claro, un poco lo que se estaba señalando hasta hace un momento es que justamente el objetivo general debe articular todo el proceso investigativo. Título, pregunta y evidentemente los objetivos específicos deben estar articulados con el objetivo general. Y al final, Se fue el profe Jaime, ¿verdad? sí, perdón. No, que decía que hay una pregunta de Giovanni Alvarado sobre si se debe especificar la muestra y la temporalidad. Me parece importante eso. Digamos que depende mucho del tipo de objetivo, ¿no? Y del alcance de la investigación, ¿no? En ese sentido en algunas investigaciones en el título es clave, desde el mismo título, empezar a restringirse a la muestra y a la temporalidad, porque eso, digamos, está relacionado con el alcance que yo quiero en mi investigación. En esa medida, si mi investigación tiene un alcance regional o local, pues evidentemente mi investigación desde el título ya va revelando ese alcance, ¿no? Va diciendo, es una investigación que se hace en Colombia o es una investigación que se hace en Bogotá y el propósito es dar cuenta de lo que sucede en Bogotá o en Colombia.
en términos de ese objetivo. Entonces, miren que allí puede ser importante esa restricción temporal o de lugar, o sea, en la medida en que, o más bien relacionado con el alcance que yo espero en mi ejercicio investigativo. Si yo tengo un alcance mucho más amplio, que es un poco complejo encontrar investigaciones con alcances internacionales, pues entonces yo no coloco allí el lugar y la temporalidad. Pero normalmente las investigaciones suelen ser muy locales. En esa medida sí debe guardar relación en tiempo y espacio. Claro, y eso nos permite también focalizar, ¿no? Y identificar también la relación entre el alcance que vamos a tener y los objetivos específicos. También, digamos que esa delimitación temporal, geográfica y también, si es posible, la población con la que nosotros vayamos a trabajar, si es susceptible de definir. Si estamos en la capacidad o vemos que nuestro trabajo está orientado a un fenómeno en donde una población concreta, una actividad concreta de una población concreta se define, también vale mucho la pena integrarlo al objetivo, porque eso nos va a permitir también focalizar nuestro alcance, nuestro propósito y la pertinencia de nuestro objetivo. Bueno, muy bien, ahí vamos entonces ya. Tenemos varias presentaciones. Muy bien, ahí vamos 5 minutitos. Muy bien, qué bien, mucha participación. Perfecto, 4 minuticos y bueno, socializamos también el ejercicio y generamos un diálogo con relación también a cómo estamos construyendo el objetivo.
Yo creo, profe Carlos, que ya podemos ir recogiendo los aportes. Perfecto. Entonces, bueno, no sé, profe Jaime, su merced, ¿qué considera? Si podemos, o alguien si alguien de pronto puede alzar la mano, está interesado en que abordemos alguno. Creo que aquí por la herramienta no podríamos, pero yo estoy viendo Ajá, allí algunos muy bien elaborados, digo yo, tanto en la definición como en los objetivos. Parece ser que hacen parte o han sido ya utilizados en procesos de investigación. Por ejemplo, este de Anónimo sobre lo psicosocial en el contexto de los factores de riesgo psicosocial en el contexto laboral de Colombia en el año 2010-2022. Si uno mira allí, ese está muy interesante, cómo fue por uno el general y los específicos. No sé si quiere, profe Carlos, conversemos a propósito de ese. ajá, bueno, nos dice entonces analizar los factores de riesgo psicosocial en el contexto laboral en Colombia. Este sería entonces el objetivo general, ¿verdad? Eh, y bueno, efectivamente, estamos viendo que aquí hay un análisis de los factores de riesgo psicosocial y en efecto, pues nos implicaría entonces identificar algunos fenómenos, indicadores relacionados directamente con la realidad psicosocial en el ambiente laboral. Aquí estaríamos viendo evidentemente la producción de un conocimiento situado y concreto, ¿verdad, profe Jaime? Sí, señor, este objetivo está bien planteado en la medida en que, si se dan cuenta, utiliza además un verbo como el analizar, que si bien, digamos, está en un nivel más aprehensivo, similar al de comparar, tiene a su vez como una serie de elementos previos, de objetivos previos, que ahí aparecen como objetivos específicos, que justamente tienen que ver con la identificación, la determinación y la caracterización, que hacen parte justamente del nivel perceptual. Entonces está muy bien elaborado, digamos, está muy bien planteado tanto el objetivo general como los objetivos específicos, porque de alguna forma esos objetivos específicos están insertos en el objetivo general o permiten alcanzar el objetivo general. Y si se dan Sí, cuenta, serían tiene que ver, pasos, exacto. Y pasos para alcanzar. miren lo interesante y guarda relación con lo que estaba preguntando Giovanni Alvarado, y es si esto, sé que especificar muestra y temporalidad, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, ya el problema que se está abordando nos está hablando de Colombia en un año en particular. No, y eso es recomendable, ¿no? No es exclusivo, o sea, no es que si no está eso no se puede realizar el proceso de investigación, pero al ser específico ayuda a comprender un poco mejor en dónde se está haciendo y en qué temporalidad se está realizando. Claro, yo pensaría ahí también, profe Jaime y compañeros, eh, también pensemos al momento del diseño de nuestros objetivos, también cuál sería el alcance y el nivel, digamos, eh, de delimitación de nuestro ejercicio. Yo hablaría un poco que un factor de riesgo en todo el contexto laboral es un objetivo grande, ¿no? Ambicioso. Si pensamos, por ejemplo, muy posiblemente un trabajador de una mina como el Cerrejón, en donde el obrero está expuesto a unas máquinas gigantescas, ¿no? A unas condiciones de ruido, unas condiciones de estrés, ¿cierto? Puede ser diferente a una labor, por ejemplo, diferente, ¿no? O un contexto laboral diferente. Sí, me refiero a que también podríamos pensar en que en la medida, por ejemplo, de sectorizar concretamente en qué contexto laboral, por ejemplo, identificar el ejercicio. Siempre también depende mucho, por ejemplo, de el alcance y de los recursos que nosotros como investigadores también tenemos. Si hacemos parte o estamos en una consultoría con un organismo multilateral, la OCDE, no sé, la Organización Mundial del Comercio, ¿cierto? Etcétera, etcétera, que está buscando hacer una investigación
digamos, de un calado nacional, pues evidentemente en términos estructurales, como lo menciona el profesor Jaime, pues está muy bien desarrollado. Pero ahora, si estamos haciendo un ejercicio con unos recursos un poco más limitados, podríamos identificar, por ejemplo, yo podría sugerir eso, hacer una identificación de un contexto laboral concreto, identificar dentro de todo el espectro del contexto laboral un campo productivo o una actividad económica, ¿cierto? Que nos posibilite, digamos, llegar a hacer un nivel de profundidad como un poquito más grande. No sé qué otro, sigamos con otro, profe, ¿qué le parece su merced? Si escoge otro objetivo de los compañeros y compañeras que nos han aportado el día de hoy. Miremos este de Luisa García, el de sostenibilidad en Colombia. Ajá. Analicemos, profe. Bueno, dice, me voy a permitir leerlo, conocer cuáles han sido las estrategias implementadas por el gobierno colombiano en relación a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, quizá allí haya que de pronto plantear el objetivo de una forma un poco más, no sé si abarcadora, o por lo menos que permita el ejercicio investigativo llegar, digamos, a un propósito un poco mayor. ¿Sí? Porque el ejercicio de conocimiento sobre esas estrategias, seguramente, o el ejercicio, no sé si de exploración, si no se conoce, o de descripción, si ya se identifican unas, si lo que se quiere es mostrar, vamos, puede dar cuenta un poco más de lo que se puede lograr a propósito de la aproximación a esas estrategias con relación a la sostenibilidad o a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. En general yo le cambiaría un poco el verbo, incluso uno podría ser un poco más ambicioso y tiene que ver con lo que el profesor Carlos Andrés mencionaba hace un rato con el alcance. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y eso implica que quizá no es solo un objetivo en una investigación, no es solo el conocer esas estrategias, sino el utilizarlas de alguna forma a través de, por ejemplo, del análisis. Ahí yo creo que el verbo que más se aproximaría a un ejercicio de sostenibilidad con relación a los objetivos de desarrollo sostenible sea el análisis de esas estrategias, ¿no? y su implementación, el análisis de la implementación de esas estrategias. No sé, profe Exacto. Carlos, cómo lo vea. Sí, tal vez implementación o resultados, por ejemplo, de esa implementación de esas estrategias relacionadas a las ODS, un poco como el ejemplo que nos ponía el profesor Jaime, precisamente. Si nos quedamos en solamente conocer las estrategias, no necesariamente, las estrategias están allí, ¿no? Y estarían, digamos, al alcance de un ejercicio comunicativo o divulgativo, ¿no? Pasar a ese elemento investigativo, pues nos tendría entonces que implicar abordar un elemento de otro nivel, como pueden ser los resultados, o en un ejercicio, por ejemplo, ¿por qué no de comparación de las mismas estrategias en relación también a su pertinencia o al alcance que pueden llegar a tener? Ahí cuando ya entonces ponemos el foco en el alcance, ponemos el foco en los resultados o el foco en la relación, estaríamos construyendo un nuevo conocimiento que sería uno de los principales criterios como tal. Y de igual manera, es importante, y vuelvo un poco como a plantear el asunto de la delimitación, que es muy importante, ¿no? Recordemos en este caso, los ODS son una agenda prácticamente pues de Naciones Unidas, ¿no? Que asume una idea de entender todos los problemas de la humanidad, ¿no? Entonces, es una agenda que piensa, se enfrenta a la crisis multisistémica que vivimos actualmente y que a partir de allí, pues, se buscan que gobiernos, comunidades, empresas eh, aúnen esfuerzos para superar estas problemáticas globales. Pensarnos todos los objetivos de desarrollo sostenible habría que pensarlo, ¿no? Depende también del alcance, poner foco en un objetivo concreto, tal vez, ¿no? Relacionado con fenómenos muy, digamos que profundicen
o que estén muy evidentes en nuestra realidad, también nos permite hacer mucho más foco porque puede ser un tema muy, muy general y que nuestro alcance no logremos nuestro objetivo y ahí, pues evidentemente la investigación no cumpliría su propósito central. Bueno, profe, escogemos otro para analizar. Yo creo que sí, profe, ¿cuál su merced considera? A ver, es que está bien interesante si se dan cuenta. Hay unos objetivos que están en el orden de la identificación, nuevas formas de estudio, factores. Digamos que es como el nivel más, digamos, el más bajo, digamos, dentro de los propósitos de investigación que perfectamente podrían caber como objetivo específico para lograr un propósito mayor o un objetivo mayor. En ese sentido, y hay unos como muy en sintonía, muy relacionados. Quizá miremos este de Giovanni Alvarado sobre entornos laborales saludables, ¿no? Ahí él está proponiendo analizar programas de entornos laborales saludables que tienen los empleados que se desempeñan como mensajeros de empresas de autorrepuestos de Mosquera. ¿Sí? Allí, ¿cuál sería? Lo interesante es como analizar esos programas y cabe la pregunta, bueno, ¿y qué se espera con ese análisis, no? ¿A dónde nos conduce ese análisis? Y esto es como dentro de la reflexión que uno suele hacer a propósito de los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con cada uno de estos elementos que uno está proponiendo acá? No sé, profesor Carlos Andrés, ¿cómo lo ve? Sí, me parece, me gusta mucho la delimitación, ¿no? Coloquialmente, como decimos, el que mucho abarca poco aprieta, pero cuando tenemos una buena delimitación, eso nos va a permitir que, por ejemplo, nuestros instrumentos de investigación, de recolección de la información, de análisis, pues nos permita una muchísima mayor profundidad. Me gusta mucho que nos deja muy claro cuál es la población, también la actividad económica, la descripción geográfica, ¿no? Que también me dice mucho, que evidentemente podrá ser diverso un municipio de los Andes colombianos, ¿cierto? Relacionado con la conurbación de la ciudad, lo que puede ser, por ejemplo, un municipio amazónico o del Caribe. Pero sí, un poco relacionado con lo que plantea el profe, ¿no? Analizamos esos programas, ¿para qué? ¿No? Habría que también esa palabra central, ¿no? Que debe atravesar el objetivo. Entonces creo que habría que dar ese paso, ¿no? Analizamos esos programas para mejorar las condiciones o para comprender, digamos, los riesgos. Y allí entonces ya nuestra investigación estaría dando la información concreta y muy situada. Perfecto, profe. Yo creo que alcanzamos, pues nos quedan como dos, yo creo que alcanzaríamos todos, ¿no, profe? ¿Le parece? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, voy a entonces a permitir leer el de Carlos Manrique sobre la accidentalidad laboral. El objetivo sería identificar los factores de riesgo que ocasionan mayor accidentalidad laboral en las empresas de construcción en Colombia. Sí, ahí lo interesante es ver, ya verlo en proceso, ¿no? Y además, lo que tiene que ver un poco con lo que el profe Carlos Andrés acaba de señalar, que es la delimitación. Claro, si yo me pongo a identificar estos factores de riesgo, pues pueden ser muchos, y empresas de construcción en Colombia también pueden ser muchas, ¿no? Quizá delimitarlo un poco ayudaría, y además yo creería que, al igual que como lo señalé hace un momento, identificar está en un nivel un poco inferior, pensar quizá en otro verbo que dé cuenta de un propósito mayor con relación al ejercicio. Bueno, aunque bueno, no puede hacer un ejercicio muy corto en un ejercicio de investigación, puede ser tener un propósito muy corto, pero aquí hay que ser, sobre todo si se quiere tener o dar cuenta de la accidentalidad laboral en Colombia, pues podría ser un poco mayor, ¿no? Un objetivo un poco más amplio. Amplio en el sentido del propósito del nivel, pero específico en términos de las empresas en un periodo concreto, en un escenario, digamos, un poco más específico.
Sí, interesante, profe, lo que se plantea también, porque creo que un poco lo que hablamos en el anterior, ¿no? Puede ser de mucha envergadura que se nos salga de las manos, o también poco ambicioso y no, y para nada. Yo creo que está bien identificado, pero creo que podríamos avanzar un poco más en la medida de las capacidades que también nosotros tenemos como investigadores, ¿no? Y con las herramientas y con las habilidades que podemos nosotros tener y que estamos pues formándonos, ¿no? Como profesionales, perfectamente también podría ser un objetivo específico de un objetivo de investigación de mayor alcance, ¿no? Es Creo que, justamente es eso, profe. ajá, Parece más un objetivo específico que un objetivo general. Es como haría parte como un proceso para alcanzar algo un poco mayor. exacto. Entonces, animarnos a dar ese paso más y de seguro que lo podemos hacer. Sin embargo, creo que en la idea de la estructura está bien definido. Y vamos entonces con el de Cristian sobre el aumento de la inseguridad en Colombia. Establecer parámetros de seguridad para que las personas no experimenten más el robo de sus pertenencias en las calles. Vemos por aquí percepción social sobre violencia de género, identificar la percepción social sobre la utilidad de las rutas de atención, sobre violencia, no sé, BVG, Basada en género debe ser. basada en género, de la comunidad educativa del Politécnico Gran Colombiano. Pero creo que son dos intervenciones, ¿no? Son dos objetivos, o sea, dos personas intervinieron allí. Em, yo creo que sobre el primero sí hay que reflexionar un poco más a profundidad, digo yo, en la medida en que, claro, hay que plantearlo como una investigación y en esa medida eh, aquí se está hablando de establecer parámetros. Quizá la pregunta es cuál es la investigación, porque ahí no sería realmente, como lo mencionaba en algún momento, el establecer parámetros realmente no es que sea propiamente un objetivo de investigación, ¿no? Puede ser un objetivo de alguna institución o de alguna empresa o de seguridad, por ejemplo, o bueno, o de alguna entidad, y no necesariamente sea un objetivo de investigación. Entonces, lo primero es que hay que verlo o repensarlo como un objetivo de investigación, y ahí sí podríamos reconocer el alcance, digamos, y la delimitación un poco más clara de lo que se espera como propósito de investigación. Y un poco Aquí como, para los dos, qué pena interrumpirlos, tenemos una pregunta. claro, Aquí no, el profesor Nicolás no, nos hace una solicitud para aclarar, tanto para nosotros como para los estudiantes, cómo realmente lograr delimitar. Y hay pautas o buenas prácticas para ello, justamente pensando no solamente en nosotros, sino también en la orientación que se le da a los estudiantes. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar allí? Sí, ahí hay varias recomendaciones. Qué pena, profe Carlos Andrés, me tomó la palabra sobre, dale, dale, profe. sobre recomendaciones para los estudiantes y bueno, también para los docentes en la delimitación de los objetivos. Poco ya las he venido mencionando en términos de las observaciones, pero lo primero es empezar a reconocer los verbos que se están utilizando, ¿no? El verbo también implica o nos dice mucho sobre cuál es el nivel al que se aspira y de allí también la relación que guarda con lo que el profesor Carlos estaba mencionando como el alcance de mi estudio. Es decir, cuando yo planteo una investigación, yo debo tener más o menos claro, o por lo menos tener una expectativa, no necesariamente clara, pero sí alguna expectativa a dónde espero llegar con mi ejercicio investigativo. Y eso implica que el objetivo revele esa aspiración, ¿no? Como que el objetivo de cuenta justamente a partir de un verbo hasta dónde quiero llegar con mi proceso investigativo. Atender un poco a esos niveles y por eso yo les decía, cuando uno habla, por ejemplo, de descripción o exploración o identificación, digamos, estamos en el nivel un poco más básico, pero pues yo puedo tener un ejercicio investigativo que tenga esa finalidad porque es mi alcance, ¿no? Mi alcance es un poco más pequeño, pero si yo ya tengo un propósito mucho más centrado
quizá en la comparación o en el análisis, que esto ya implica, digamos, otro nivel del ejercicio investigativo, incluso implica el uso de estadísticas o el uso de análisis de datos cuantitativos, pues evidentemente pues, yo tendría que entrar en relación, o sea, poner en relación el tipo de estrategia de análisis con mi propósito. Y si yo ya quiero, ya sea porque trabajo con alguna entidad o bueno, hacer un ejercicio de investigación un poco más amplio, ya ahí yo puedo entrar en el orden del uso de verbos como el predecir, el evaluar, ¿sí? Que implican, digamos, un ejercicio de orden mucho mayor. Entonces, la primera recomendación es tener por lo menos cierta claridad sobre el alcance o por lo menos saber hasta dónde se quiere llegar con el ejercicio investigativo, definir desde allí cuál es el mejor verbo como que da cuenta de ese propósito y ser muy concretos en relación a dónde se quiere realizar y en qué momento se quiere realizar. Y ver y esto es importante dentro del ejercicio, ver que no sea solo un tema procedimental dentro de la investigación, porque es uno de los errores más comunes, siempre lo señalo cuando uno formula objetivos, que terminan siendo más bien temas procedimentales y no aspiracionales, que ahí está un poco la diferencia. No sé si profe Carlos quiera complementar lo que acaba de mencionar. Sí, también ese espacio de la pregunta-problema creo que es también un espacio dialógico muy importante que como tal vez profesores que estamos orientando el ejercicio debemos estimular ese ejercicio constante de la pregunta. Preguntémonos y que no sea realmente que la pregunta sea el resultado de todo un árbol de preguntas, ¿sí? Y que nos va a develar mucho precisamente ese alcance, realmente ese interés y un poco muy interesante lo que decía el profe hace un ratito, como, bueno, nos hacemos una pregunta que ya sabemos la respuesta, pues ¿para qué sentido tendría, ¿no? Nuestra investigación? Entonces creo que dedicar un tiempo con el estudiante a pensarnos este asunto de las preguntas, qué preguntas nos estamos haciendo y en la medida en que encontremos una pregunta que necesita también elementos de respuesta y que nuestra investigación nos lo dé, pues ese objetivo va a estar ahí como muy conectado frente a ello. Eh, bueno, muchas gracias. Ya para entonces ir cerrando, pero pues es importante aquí un poco el establecer los parámetros, que era lo que quería como cerrar, y con relación a lo que planteaba también el profe Jaime, habría entonces, por ejemplo, podríamos pensarnos en términos también investigativos, qué parámetros pueden, ¿no? Cuando nos hacemos el pregunto de qué tipo de parámetro sería el que podrían aportar a la seguridad para, por lo menos en términos perceptuales o de experiencia del robo, ¿cierto? Avanzaríamos un poco en el ejercicio. Podríamos establecer, por ejemplo, unos parámetros ya constituidos, entonces ahí sería uno de los ejercicios que podríamos avanzar. Yo creo, profe, que podemos dejarlo hasta ahí. Sí, Creo que hemos hecho muy buen sí, no, balance. agradecerles mucho por su participación, muy interesante. Pues muy bien, yo quiero también agradecerles mucho por este ejercicio tan ilustrativo, tan claro. Creo que esta es una de las partes más neurálgicas en un proceso, no solamente para los investigadores, sino para quienes acompañamos procesos de formación en investigación. Creo que ese esclarecimiento de poder orientar desde lo aspiracional me pareció reveladora y como, digamos que muy explícita y muy clara esa denominación para lo aspiracional, ¿no? Que le permite justamente a los estudiantes y a uno mismo orientarlos como en el camino a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer, porque sí, definitivamente lo que uno encuentra es que desde lo procedimental se quedan en un planteamiento más desde esos objetivos para las acciones a desarrollar en el procedimiento y a veces como que se pierde de vista un poco cuál es la meta, ¿no?
y cuál es disgregado como ese camino para lograr esa meta grande que es el objetivo general. Entonces yo creo que lo que ustedes aquí nos plantearon y sobre todo con este ejercicio práctico nos permite justamente tener esa claridad, esa posibilidad como de poder pensarnos nosotros y también poder acompañar a los estudiantes. Así que muchísimas gracias por este ejercicio, por esta orientación tan práctica que nos permite tener como unas luces importantes para ello y sobre todo eso que Jaime planteaba al inicio de la coherencia. Que a veces también es clave cuando hacemos ese acompañamiento y esa revisión, que esté conectada la pregunta con el objetivo general y que justamente esos objetivos específicos den cuenta de ese recorrido, ese camino que debe necesariamente abordarse para alcanzar ese general y que de ahí para abajo todos los aspectos metodológicos también entren en coherencia y den cuenta, inclusive con ese soporte y ese sustento que teóricamente se aborda en un trabajo. Entonces, pues muchísimas gracias a los dos, profesor Jaime, profesor Carlos, por esta sesión tan interesante, a todos los asistentes, profesores, estudiantes, gracias también por esta continuidad en este proceso. Por favor, no olviden registrar su asistencia, es importantísimo para estudiantes, también para los profesores interesados allí como en tener su trazabilidad de la asistencia en las sesiones. No olviden que tendremos la otra semana también nuestra 7ª sesión de aulas abiertas de investigación que se va a orientar hacia la documentación pedagógica como un proceso de investigación en donde 2 profesoras también de nuestra escuela nos van a acompañar en este ejercicio y este camino también que desde una perspectiva para abordar los procesos de investigación nos permite también encontrar luces, caminos y alternativas para abordar también esos procesos documentales. Así que muchísimas gracias a todos. Siempre bienvenidos a las aulas abiertas de investigación y bueno, que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Politécnico Gran Colombiano.